transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 42 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, por primera vez en formato virtual. Encuéntranos en redes sociales como @filminería, del 18 de febrero al 1 de marzo de 2021. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, la feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Agradecemos muchísimo el Fondo de Cultura Económica, la invitación de la Feria Internacional del Libro de Minería para esta presentación de un libro que acabamos de publicar en la colección popular, un libro maravilloso de Pedro Miguel, el autor de El último suspiro del conquistador. ¿Cómo estás, Pedro? Andrés, buen día, ¿qué tal? Bueno, yo quisiera decir para empezar, bueno, que es un libro maravilloso y quiero más o menos explicar de manera muy breve por qué. Es un libro que va del pasado al presente, que llega a una... tiene una cantidad de densidades de lectura que lo hacen muy, muy interesante, pero también hay que decir todas estas cualidades propiamente literarias no restan un ápice al interés y al vértigo en el que está narrado. Es un libro maravilloso en ese sentido porque es una novela que avanza en un terreno múltiple. Puede ser leída como una novela de ciencia ficción, puede ser leída como una novela de aventuras, puede ser leída como una novela política, puede ser leída como un relato también etnográfico y chamánico, y eso le da una densidad literaria inusitada. No sé si estarías de acuerdo con estas apreciaciones mías, Pedro. Pues sí, uno es una mezcla, afortunadamente, ¿no? Una mezcla cultural y de lecturas, de muchas lecturas, de pues, lo que tú señalas, ciencia ficción, novela histórica, novela de folletón, pues relato policíaco, político, y hasta, yo creo que tiene también un poquito de novela rosa, un poco pervertida, pero creo que tiene algo, ¿no? Sí, bueno, finalmente, bueno, y con personajes maravillosos. El propio Tomás, que es un almero, la trama en esta novela es que captura este almero en la agonía de Hernán Cortés, captura en un recipiente el alma de Hernán Cortés, quien tiene afanes de inmortalidad y por eso busca al almero para mantener esto, y esa inmortalidad que él piensa como un paraíso, pues se convierte en un círculo dantesco del infierno. Bueno, pues fíjate, yo creo que el futuro puede ser el infierno para, pues para cualquier individuo, ¿no? Porque siempre va a haber un desarrollo inesperado de la historia, de la sociedad, etcétera. Y yo siempre me he preguntado si es sensato este anhelo de inmortalidad o de longevidad, y decir, híjole,
¿De veras queremos vivir lo que va a ocurrir en 100, 200, 300, 500 años? Y siempre que me lo pregunto me respondo que no. Me respondo que no porque estamos configurados para una época, estamos configurados para entender un presente y para entender un pasado. Creo que la mente humana no es tan flexible como se dice, de modo que el futuro siempre es un choque, ¿no? El shock del futuro, es decir, eh, tenemos hábitos mentales y formas de ver la vida y el mundo y el amor y la muerte y la guerra y la paz que, que si llegáramos a un futuro, pues podría ser muy diabólica la experiencia. Eh, Hay un lugar común que cualquier lector o lectora de ciencia ficción conocerá, que es un grado infinito de desarrollo tecnológico, es indistinguible de la magia para una persona que está fuera de ese grado de desarrollo, ¿no? Entonces, pues imagínate un mundo en el que llegas y no entiendes nada, de nada, pues es muy angustioso, ¿no? Yo creo que en ese sentido, el trascender la época propia, el ciclo que nos ha tocado vivir, pues puede ser un castigo muy severo. Claro, tú puedes pensar que, bueno, el desarrollo científico técnico nos va al menos en mi caso, me ha ido acostumbrando a usar otras herramientas, ¿no? De trabajo y de comunicación. Pero bueno, ha sido una adaptación paulatina, pero no es lo mismo, por poner un caso, de alguien que se alumbraba con fuego en una caverna a encontrarse con focos LED, ¿no? En un segundo, ¿no? Entonces ahí sí hay un componente muy, muy, muy conmovedor en el sentido de cómo te puede perturbar la vida, ¿no? Sí, fíjate, yo lo pensaba, no con el conquistador, sino con otro personaje histórico que se llama Selam, que es una niña australopiteca que vivió hace 3 millones de años y que la encontraron hace un par de décadas en el Valle del Rift, en donde se encuentran los homínidos, estos primeros. Y yo decía, bueno, ya no pensemos en el choque entre esta niña y un horno de microondas, o un viaje espacial, o el psicoanálisis. No, pensemos en el choque que significaría para esta niña los cerillos, un oso de peluche, un dulce. Sería un choque brutal, un cuchillo, ¿no? Eh, Imagínate cómo sería lo otro, ¿no? Cómo sería, pues, entender la tele, ¿no? Eh, y mira, yo insisto, tu generación y la mía, pues nosotros ya tenemos problemas con este aparatito. O sea, no nos cabe el mundo aquí, no nos caben los dedos, ¿no? Eh, Imagínate lo que van a hacer las telecomunicaciones en 50 años, por no decir en 300, ¿no? Una época en la que te vas a tocar el lóbulo de la oreja y te vas a comunicar, tal vez con tus bisabuelos, porque ya va a haber una posibilidad de traerlos de regreso, no sé, ¿no? Eh, Creo que va a ser muy angustioso. Y bueno, pues volviendo al conquistador, el conquistador es un hombre de su tiempo. Y es un hombre que está preparado, está saliendo del medioevo, apenas de las tinieblas medievales. Yo creo que el Renacimiento le toca poco en su configuración mental y pues es un hombre que está preparado pues para hazañas sangrientas de toda clase, pero que difícilmente podría estar preparado para el mundo contemporáneo, ¿no?
Pero este es uno de los ejes de la novela que, como lo hemos platicado ya en más de alguna ocasión, es el eje de la venganza. El eje de la venganza de un autor, una venganza literaria, en contra de un personaje que tampoco es el personaje histórico, sino que también es un personaje literario, y una suerte de exorcismo ante un montón de rabias que le guardamos, pues yo pienso que la casi totalidad de los mexicanos a Cortés, ¿no? En un grado o en otro, pero siempre hay esta sensación de, oye, ¿por qué llegaste a despedazarlo todo cuando tal vez habrías podido, bueno, hacerlo de otra manera? Es decir, estabas en una circunstancia en la que te puso la vida, en la que te puso la historia, y tal vez habrías podido intentar una dominación menos bárbara, ¿no? Menos arrasadora, menos humillante, menos dolorosa, menos asesina. No uso el término genocida, pues porque el genocidio no existe en el siglo XVI, es algo que se inventa en el siglo XX, ¿no? Como concepto. Pero sí creo que para los propios cánones de, de la España del XVI, pues la conquista fue una barbaridad, para los propios cánones morales. Y hubo procesos por los excesos que se cometieron, ¿no? Y esto tiene un poco que ver, fíjate tú, con la carta que manda el presidente López Obrador al rey de España, diciéndole, pues tenemos que pedir perdón. No es que España le pida perdón a México, esto se tergiversó mucho en los medios, es que las instituciones sucesoras de aquellas instituciones que protagonizan la conquista tendrían que pedir perdón a los pueblos originarios de México por la barbarie, por una barbarie que ya era pensada como barbarie en el siglo XVI. Y una barbarie que no solo le corresponde a la corona española, ni al Vaticano, en tanto que representante del papado que cometió la barbarie de la evangelización, porque fue una evangelización muy violenta, no fue algo voluntario, eh, sino que le corresponde también al Estado mexicano, en tanto que heredero de esa tarea de conquista y de sojuzgamiento de los pueblos originarios, ¿no? Porque el México independiente sigue la conquista. Hasta, pues yo pensaría, ¿por qué se sublevaron los zapatistas en Chiapas en 1994? Pues porque seguía la conquista, el proceso de conquista, ¿no? Entonces, pues digamos que la novela tiene el entramado dirigido a vengarse de esta figura emblemática de la conquista, que es Hernán Cortés, y contra la cual yo creo que hay muchos sentimientos vivos todavía, ¿no? Sí, porque va, en fin, y lo que es, yo quisiera ahora que habláramos un poco de este periplo que hace el alma, es decir, la diversidad de personajes y de situaciones que nos van llevando no nada más al México contemporáneo, sino incluso tú sitúas al final de la novela en una fecha mucho más avanzada que la actual, porque tiene que ver desde una antropóloga que se apropia de este recipiente, que se da cuenta de lo que puede ser, hasta un físico que trabaja en el acelerador de hadrones en Europa, a un médico que es parte de esta, una parte de esta novela rosa que tú dices, porque además es un hombre adorable, ¿no? Es decir, que entiende la circunstancia, una circunstancia muy compleja,
y que hace de esa circunstancia compleja una empatía y la lleva adelante hasta un hombre que nace en un cuerpo equivocado como don Rufina, en fin, y los componentes tanto de aventura como tú bien decías, de novela policíaca, de thriller, porque se da esto, hasta el componente político propiamente de las manifestaciones que se dan en Ciudad de México en el momento en el que esto se está desarrollando. Bueno, pues mira, yo creo que uno puede escribir sobre el pasado, sobre el futuro, sobre el presente en Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, pero pues a mí, en mi caso personal, me parecía inexcusable referirme también a lo que se estaba viviendo en el momento en que yo estaba escribiendo este relato, que es 2009-2010, es la primera versión que se va publicando por entregas en la jornada. Eh, y pues el contexto que se estaba viviendo era un contexto muy oscuro, muy angustioso, era una pesadilla, Andrés. El Calderonato fue una pesadilla nacional. Eh, es decir, un momento sin esperanza en el que pues veíamos cómo el país se iba despedazando, descomponiendo, acanallando, corrompiendo, tiñéndose de sangre, llenándose de fosas clandestinas, eh, y en el que había un grupo de élite que gobernaba o desgobernaba, que parecía estar totalmente ausente de esta realidad, ¿no? Entonces, pues sí, hay un acompañamiento a la historia propiamente ficticia, con una historia, llamémosle, semificticia, que es lo que ocurre en este contexto, en el que se presentan sucesos que son meras metáforas de una realidad que estábamos viviendo. Es decir, eh, por ejemplo, pues se murieron 2 secretarios de gobernación en avionazos, que fueron siempre sospechosos. ¿Cómo que se caen los secretarios de gobernación? ¿Cómo que hay lluvia de secretarios de gobernación en la Ciudad de México y sus alrededores, ¿no? Y además ya habían matado, ya se había muerto un secretario de seguridad en el sexenio inmediatamente anterior de forma muy parecida. Bueno, entonces esto requería una metáfora en el tratamiento narrativo, ¿no? Eh, la grotesca situación cuando muere Monsiváis y el gobierno está empeñado en apropiarse del cadáver de Monsiváis, porque así fue. Lo vimos en el Museo de la Ciudad de México, lo vimos en el Palacio de Bellas Artes. El gobierno no quería quedarse afuera en el homenaje a un hombre que claramente abominaba y repudiaba a ese régimen, ¿no? Y bueno, eso requería una metáfora, lo más juguetona que se pudiera, ¿no? Porque Monsi pues era juguetón, ¿no? Entonces, también hay una representación de eso en la novela. Y mira tú, pues como yo cuando le estaba escribiendo y publicando semana con semana este primer tratamiento, pues también me parecía moralmente necesario y obligatorio dejar un mensaje de esperanza y decir, esto que estamos padeciendo no es para siempre. Esto se va a superar, va a amanecer. En este país tiene que amanecer. Entonces, eso es lo que se expresa en los fragmentos escritos desde un futuro más o menos remoto, en el año 2047, o publicados o difundidos en 2047, el hecho de que ese régimen odioso, ladrón, asesino, corrupto, se iba a terminar, que no estábamos condenados
a vivir en ello para siempre. Fíjate que otra cosa, esto que señalabas hace un momento, otra cosa que es, a mí me gusta mucho porque enlaza tu novela con varios de mis autores favoritos, de mis preferidos. Esta idea de una novela que se va haciendo por entregas y que finalmente termina siendo un libro. Esta gran hazaña de cómo se dieron a conocer pues, obras maravillosas de Dumas, Sandokan mismo, ¿no? De Salgari, en fin, los españoles de las novelas de folletón. Y esto que esto haya sucedido con una novela publicada en este siglo, en el siglo XXI, me parece maravilloso, me parece una metáfora más, para mí, muy agradable, muy amable El último suspiro del conquistador. Bueno, mira, es que el presente siempre es una metáfora del pasado y elaborada bien generalmente. Bueno, mira, es que hay una larga historia que nos vincula y que nos da una continuidad con la novela de folletón, con la novela por entregas, que es fascinante, porque fíjate tú, en las fábricas de puros de Cuba, en los albores del siglo XX, una de las plazas más importantes era la del lector. Era la figura que leía un capítulo de una novela por entregas, mientras las mujeres, eran siempre mujeres, estaban forjando las hojas de tabaco. Y había alguien sentado en una esquina, en un pequeño podio, leyéndoles, pues para hacer menos tedioso el trabajo, etcétera, leyéndoles novelas de folletón. Martí lo fue. Martí lo fue, exacto. Así es, fue lector, ¿no? Sí. Bueno, cuando se masifica la radio, pues a los propietarios de las fábricas de puros les resulta muy conveniente ponerse de acuerdo con las radioemisoras, con las primeras radioemisoras, para que las radioemisoras absorban esta tarea. Ellos se ahorran una plaza, como siempre los empresarios tratando de echar a la mayor cantidad posible de gente y de reemplazarla por máquinas, y entonces ponen un aparato de radio, un receptor de radio, y es la radio la que está narrando, y se inventa la radionovela, ¿no? Que pues ya el hecho de que cambie de tecnología y que ya no sea un gaznate humano, sino un aparato, pues ya lleva a una transformación del género tan brutal como lo es la transformación de la novela por entregas a la radionovela. Pero esa es la génesis. Y luego viene la tele, y la televisión retoma la radionovela y la convierte en telenovela. Esto me lo enseñó un personaje venezolano que se llamaba José Ignacio Cabrujas, que falleció cuando estábamos tratando de aprender en Argos la técnica para escribir telenovela, porque había que escribir la primera telenovela de Argos, que era Nada Personal. Y nos contó esta génesis que además desemboca, fíjate tú, en un género muy singular, porque es el único género latinoamericano inventado y creado en América Latina, la telenovela, y es el único género en el que la protagonista es mujer, punto. No puede haber una telenovela con un protagonista hombre. La protagonista de una telenovela es una mujer. Fíjate qué interesante articulación de eventos, ¿no? Entonces, cuando yo escribo El último suspiro del conquistador, pues venía no solo con la experiencia de lecturas de infancia de la biblioteca de mi abuela, que estaba retacada de novelas por entregas, sino también
de la experiencia de participar en la escritura de la telenovela Nada Personal en Argos, que me enseñó algunos trucos para, pues, mantener lo que se llama la tensión dramática entre capítulo y capítulo, ¿no? Esto es más o menos lo que ocurre. Sí, y sin embargo hay una edición diferenciada para el libro, es decir, no hay estos cortes, hay una continuidad que gana mucho para el vértigo narrativo que tiene propiamente la obra, ¿no? Es decir, este transcurrir, esta cantidad de eventos y de situaciones a las que se enfrenta, primero una pequeña jícara, tal vez, y hasta un recipiente, y cómo va este viaje de un alma contenida a través del tiempo y a través de situaciones a veces dramáticas, a veces muy cómicas, a veces muy cotidianas, ¿no? La relación de Jacinta con su madre, en fin, todas estas situaciones, pues finalmente es nuevamente otra metáfora de este transcurrir a partir de un objeto inanimado, pero que contiene un ánima. Pues sí, y además que es frágil, ¿no? Que hay que cuidarlo y que siempre está a punto. Bueno, fíjate, el frasco fue muy colaborativo en, en la escritura de esta novela, porque un frasco es frágil, entonces contar las peripecias de un objeto frágil, pues siempre ayuda mucho a mantener la atención, ¿no? Y a mantener el interés porque pues esa madre está a punto de romperse todo el tiempo, ¿no? A punto de romperse por los accidentes que sufre, por los traqueteos o por su edad, pues porque se va a ir volviendo una cosa con fatiga de materiales, que es lo que se llama, que es el nombre técnico de las sustancias y de la materia cuando envejece, y se rompe no porque la golpee, se rompe porque está vieja, pues porque los tejidos moleculares que la forman se van desarticulando y aquello se va desvencijando, y bueno, sabemos que todo el universo tendencialmente va a volverse polvo, ¿no? Todo lo organizado se va a desorganizar, pues esta es la ley de la entropía, todo lo caliente se va a enfriar, todo lo que tiene una estructura se va a desestructurar, ¿no? Eh, entonces, ese frasco fue muy útil. Eh, Me metió en problemas porque plantea problemas, ¿no? Cómo tener un recipiente hermético, fíjate Andrés, porque esta es la clave, tiene que ser hermético, porque lo que hay es, lo que se sospecha que hay es un último suspiro, Fugaz, ¿no? Por es lo tanto es un fugaz, ¿no? gas. Sí. Por lo tanto, ese gas tiene que estar aislado de su entorno, porque si no está aislado de su entorno, pues se dispersa y se va por ahí a pasear, ¿no? Y ya no es un alma, ¿no? Ya no es un alma pura, ya es otra cosa. Eh, entonces, ¿cómo conservar la hermeticidad? Pues sí me metió en problemas, por ejemplo, me puse a estudiar el corcho como un tapón, ¿no? Y, y de alguna manera las peripecias en la novela son mis propias peripecias de decir, güey, el corcho no era una sustancia común en el siglo XVI, a ver, justifica eso, ¿no? Entonces, pues aquí creo que fui brutalmente honesto de irle comunicando a los lectores hipotéticos, pues los descubrimientos que yo mismo iba haciendo y decir, oigan, híjole, aquí estamos metidos en un problema todos, ¿no? Porque esto se nos puede ir al diablo, porque qué tal que no hay corcho en el siglo XVI, ¿no? Cosa que, pues, podemos dar por hecha, ¿no? Que es el tapón del frasco. Y, chin, de pronto hay la posibilidad de que no lo hubiera, pero bueno, afortunadamente, a la postre sí había corcho en el siglo XVI y me volvió el alma al cuerpo.
Y nuevamente otra metáfora, ¿no? Es decir, esta cuestión etérea en una cosa concreta, este afán de inmortalidad en algo absolutamente tan frágil como un tropezón que puede acabarlo. Es decir, el alma también juega su aventura en esta novela. Bueno, eso quizá fue lo más complicado, Andrés, porque ahí había que inventar un estado, pues que no era propiamente un estado de conciencia, ¿no? Claro. ¿Cómo es un alma guardada en un frasco? ¿Siente, no siente? ¿Piensa, no piensa? ¿Recuerda, no recuerda? Entonces, pues ahí sí no quedaba más remedio que recurrir a la poesía y, y contar en un plano totalmente distinto lo que está ocurriendo adentro de ese frasco, ¿no? Y lo que está ocurriendo adentro de ese frasco, pues es místico, es algo que pudo ocurrir o no, que es hipotético, que son no recuerdos, que son no sensaciones, que son no sentimientos, pues porque a fin de cuentas el güey está muerto, ¿no? Y la muerte es algo bastante radical e incontestable. Desde mi perspectiva al menos, pues después de la muerte ya no pasa nada, pues porque no tiene que pasar nada. Eh, entonces, ¿cómo resolver esto? Pues ahí sí hay un brinco que, pues no sé, lectoras y lectores pueden creer o pueden denunciarme ante la Profeco por falta de calidad del relato y decirme, oye, ¿cómo nos metes esto? Es una maroma impresentable, ¿no? Yo creo que no va a ser el caso. Te digo ahí, la mayoría de la gente que me ha comentado su lectura de El último suspiro del Conquistador es maravillosa y muy elocuente, muy... Sin embargo, sí me encontré un solo caso de una persona que hizo una lectura que no correspondía a lo que estaba sucediendo, y me di cuenta de que ahí el problema de esta persona es que su lectura seguía siendo una lectura muy lineal, una poca capacidad del pensamiento complejo, porque del pensamiento metafórico, que es un pensamiento complejo, ¿no? Y estas han sido al menos una decena de comentarios, la inmensa mayoría, 99%, muy favorables, muy agradecidos, y una que mi sensación es que no entendió. Pero fíjate, eso está bien interesante, Andrés, porque démosle voz, porque a fin de cuentas, pues yo creo que el jurado que vale aquí es el jurado de los lectores, Claro. la república de las lectoras y lectores, y pues son los que tienen la última palabra, pues uno escribe, ¿no? Lo platicamos, tú has sido un editor generosísimo, eh, pero pues quienes van a decir esto sirve o no sirve son los lectores, ¿no? Cuéntanos más de eso, ¿no? Ahí yo te invito a que nos platiques más de a qué equívoco podría prestarse este texto. Eso está interesante, ¿no? Pues mira, te digo, yo creo que es a una lectura lineal. Es decir, si no tienes la capacidad de comprender que la metáfora es parte de la literatura y que es parte intrínseca de la literatura, bueno, la poesía, para no irnos más lejos, que es el origen, pues está llena de metáforas, de saltos, es como la esencia del lenguaje, que apela siempre a la colaboración del lector. Es decir, siempre detrás de cualquier poesía tiene que estar la colaboración, el sentimiento, este tamiz que pasa por los sentimientos, por las ideas, por la concepción del mundo que puede tener un lector. Pues lo mismo pasa con la narrativa, es decir, se
puede leer el libro vaquero y se puede leer a Shakespeare o a Cervantes. Y no quiere decir que que Shakespeare y Cervantes sean solamente para una élite, no es cierto. El Quijote es un libro repleto de humor, ¿no? Es un libro en el que te carcajeas constantemente, en el que tienes, además de esta visión, te diviertes, ¿no? Y encuentras muchos elementos de eso. En el caso de Shakespeare, bueno, la introspección de los sentimientos y de las pasiones humanas están contenidas de una manera en una obra de teatro, ¿no? Entonces eso es para mí, pero te digo, es cierto, la última decisión es de los lectores, pero yo te puedo decir de una decena de personas que me han comentado muy elogiosamente la novela y también ahí, bueno, finalmente hay una democracia, ¿no? Y yo creo que esa democracia está dada por el hecho maravilloso de que alguien vaya y diga, este libro tiene que ser para mí. Este libro va a ocupar mi tiempo, este libro va a pertenecer y va a enriquecer mi pensamiento. Y al comprarlo está haciendo eso, está votando por un autor, por un lector, por un texto, está votando por la buena literatura. Pues, pues a ver cómo nos va en las elecciones, ¿no? A ver cuántos votos sacamos. Mira, yo creo que tocas algo interesante ahorita que hablabas de Shakespeare y de Cervantes. Bueno, Cervantes es el papá de pues, Sí. todos, ¿no? Es indudable, pero me hiciste recordar a un personaje muy paralelo a Cervantes, que es Mateo Alemán, que al igual que Cervantes, peleó, se hizo reclutar y creo que, no sé si estuvo en Lepanto o no, pero peleó contra los moros en algún momento. Igual que Cervantes se hizo recaudador de impuestos, igual que Cervantes se metió en problemas porque era muy bruto para administrar y acabó preso, Como eh, Cervantes. como Cervantes. Claro. E igual que Cervantes pidió que lo enviaran a la Nueva España, al Nuevo Mundo. Cervantes pidió un cargo en el Soconusco, ¿tú sabes eso? Y Antonio García de León tiene un relato ficticio en el que Cervantes es complacido y llega al Soconusco y son las aventuras de Cervantes en tierras chiapanecas. Eh, pero no, se lo negaron y en cambio a Mateo Alemán le concedieron que viniera a Nueva España y aquí fue auxiliar del obispo de Puebla y después su rastro se perdió para siempre. Es fascinante. Sí. No se sabe qué le pasó en México, ¿no? Recuerdo esto porque, pues creo que tiene algo que ver o algo me hizo resonar con las travesías, ¿sabes?, del Almero. Claro, esto ocurrió un siglo antes de lo que le pasa a Cervantes o a Mateo Alemán, pero, pero pues estas travesías tan inciertas, pues obligan a una reconstrucción imaginaria de cómo era, ¿no?, viajar de un continente a otro en aquella época. Y, y pues claro, todo esto es fruto de la imaginación y no sé, yo me estaba preguntando si este lector o lectora que tú mencionas que estaba inconforme, eh, no estaría también como esperando un relato no literario, un relato meramente histórico o meramente político, etcétera, pero que no correspondiera al ámbito de la ficción, ¿no? Ahora que tú dices, no podía procesar la metáfora, ¿no? Y bueno, pues aquí hay algo que es muy claro, que es el pacto entre el escritor y sus posibles lectores, que es el pacto de la mentira, ¿no? Yo
te voy a contar una mentira, voy a poner lo mejor de mi parte para que sea una buena mentira, y tú vas a poner lo mejor de tu parte para creer esa mentira. Si yo fallo, tú no vas a poder cumplir con tu parte. Y si tú fallas, yo no voy a poder cumplir con la mía, ¿no? Creo que esto es el juego de la literatura desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pues sí, así es parte de este entramado que, que es contarnos las cosas, ¿no? Que pueden ser reales o ficticias. En el caso de la literatura son ficticias, pero es este traslado de conocimiento que va desde quienes contaban las cacerías al borde de una fogata en una cueva hasta los soportes electrónicos en los que ahora está viajando nuestra literatura, ¿no? Y tal vez, fíjate tú, tal vez invirtamos las cosas y quizá podríamos decir, se inventó la narrativa occidental al menos, con Homero, ¿no? Sí. Y Homero es el primer gran embustero de la historia de Occidente, el primero que nos cuenta unas mentiras maravillosamente bien contadas, ¿no? Pero yo luego decía, ¿y si no? ¿Y si no era novelista sino reportero de guerra? Sí. Porque también habría podido ser, ¿no? Tiene Philip José Farmer una novela que es El mundo del río, Sí, maravilloso. maravillosa, ¿no? Sí. En la que el protagonista se encuentra nada menos que a Odiseo. Y Odiseo le dice, no, yo sí estuve en la guerra de Troya, yo sí inventé el caballo. En donde Homero la chafea es en que me pasé 10 años navegando por ahí, eso no es cierto, ¿no? Pero de que inventé el caballo yo lo inventé y sí nos metimos y armamos una masacre, ¿no? Es bien padre esa novela, El mundo del río. Por cierto, es una saga que acabamos de publicar el primer título, a nuestros cuerpos dispersos, y vamos a publicar todas las novelas de esa, porque además se encuentra con Mark Twain, se encuentra con Goebbels, en fin, este mundo interminable en donde, y que nunca se explica cómo, y esa es la maravilla de la literatura y la maravilla de la ciencia ficción, ¿no? Es una gran noticia que publique el mundo del río, y yo ya de antemano pido que me inviten a participar en la presentación porque yo soy un fanático de ese ciclo de novelas. No, pues encantado, claro que sí, porque y esta es como la nueva tendencia, apostar por otro tipo de aproximaciones literarias, ¿no? Tu novela es uno de estos casos, la ciencia ficción, la fantasía, la novela policíaca que estaba exenta del catálogo del fondo, y yo creo que injustamente, ¿no? A partir de esta idea de que hay subliteraturas cuando solo hay literatura, y cuando está bien hecha es la gran literatura, sea en cualquiera de los géneros en los que se lleve adelante, y además es una forma que nosotros pensamos en el que podemos atraer a los nuevos lectores, podemos interesar a los jóvenes en literaturas que los conmuevan, que les vuelen las neuronas, que los interesen, y también a lectores que no hayan leído eso y que empiecen a leer y que descubran esas otras ventanas al mundo que nos da la literatura. Y bueno, Pedro, pues estamos llegando al final de esta presentación. Yo te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí, el que nos hayas hablado de tu libro, un libro que estoy seguro les va a interesar y a fascinar a los lectores que entrarán en esta democrática votación. Y quiero agradecer a la Feria Internacional del Libro de Minería esta presentación y esta atención hacia el Fondo de Cultura Económica. Las presentaciones de la feria van a continuar. Muy buenas. Muchas gracias, Andrés, y pues ojalá que en la próxima Feria Internacional del Libro de Minería pues estemos en minería, ¿no?
presencialmente. presencialmente. Una metáfora más, estar presentando un libro de esta manera. Enfrascados, como el alma de Cortés, man, en una pantalla. Muy bien. Hasta luego.